En abril de 1943, un avión conocido como Lady Be Good sobrevoló Libia para una misión militar en Nápoles, Italia. Esa misma noche, la comunicación se interrumpió abruptamente y el paradero del avión y su tripulación no se conocería hasta casi 2 décadas después. Cuando finalmente se supo lo sucedido, fue mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la inquietante desaparición de la Dama de la Buena Suerte. Y como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 4 de abril de 1943, el mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial, y aún faltaban más de 2 años para su fin. En una pequeña pista de aterrizaje conocida como Saluj, cerca de Benghazi, Libia, el piloto William Hutton se encontraba a bordo de un avión flamante que estaba a punto de despegar para su primer vuelo con una tripulación de 9 personas a bordo. El Williams B-24 The Liberator era uno de los 28 aviones estadounidenses enviados a una misión de bombardeo sobre Nápoles, Italia. Ese día, su avión fue asignado a la segunda de 2 oleadas de ataque, así que Williams sería uno de los últimos aviones en despegar de Saluj ese día. Las instrucciones para la misión eran despegar, formar con los aviones delante y bombardear objetivos estratégicos en el puerto italiano para impedir la llegada de suministros y refuerzos a Nápoles. Se habla menos de esto cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, pero el norte de África fue un escenario crucial tanto para las fuerzas aliadas como para las del Eje. Los combates en la región comenzaron en junio de 1940 y continuaron hasta 1943, con casi 400.000 bajas combinadas para ambos bandos de la campaña. La ubicación geográfica de la zona hacía estratégicamente importante para los aliados controlar el acceso al mar Mediterráneo. Países como Libia, Argelia y Egipto estaban perfectamente posicionados para lanzar campañas aéreas que impidieran que las potencias del Eje se concentraran en torno al Mediterráneo. De hecho, si los aliados no hubieran logrado el control del norte de África, la crucial invasión de Sicilia en el verano de 1943, que condujo a la caída del dictador italiano Benito Mussolini, podría no haber ocurrido nunca. Ahora, la herramienta favorita del ejército estadounidense para ataques aéreos era el mismo avión que pilotaba William, un bombardero pesado con una autonomía de vuelo excepcionalmente larga y capacidad para volar a altas velocidades. El Liberator fue un avión tan querido que aún ostenta el récord como el bombardero más producido en la historia de la aviación militar estadounidense. Al menos a los generales les encantaba. Esto probablemente se deba a su capacidad para volar grandes distancias con una sola carga de combustible y una pesada carga de bombas tornado. Los aviadores, por otro lado, preferían considerablemente los B-17, más espaciosos, porque, en comparación con el B-24, estos tenían techos más bajos y mucho menos espacio libre. Pero esto también contribuía a su eficiencia en comparación con otros aviones. Además, contaba con el llamado ala Davis, que producía mucha menos resistencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el uso de esta ala Davis llegó a su fin, pero cumplió su propósito al ayudar a convertir al Liberator en el avión predilecto del ejército estadounidense durante la guerra. Sin embargo, a pesar de la calidad del B-24, las condiciones del 4 de abril no eran lo suficientemente favorables como para considerar la misión a Nápoles como rutina. Los vientos eran fuertes, y a pesar de estar relativamente cerca de la costa libia, Luch era propenso a tormentas de arena. Esto provocó que la visibilidad se redujera considerablemente debido a la arena en el aire. Tras el despegue de la primera oleada de B-24, muchos de sus pilotos decidieron que no era seguro continuar. Mientras esos aviones daban la vuelta para regresar a Saluj, el avión Williams, apodado Lady Be Good, despegó por primera vez y tomó rumbo a Italia. Mientras el avión se dirigía hacia donde William esperaba que estuviera la formación,
escuchó a varios pilotos por radio informar que regresaban a Salutes porque las condiciones eran tan malas que amenazaban el funcionamiento de las aeronaves. Esto se debe a que las tormentas de arena representan un peligro para los aviones que las tormentas normales no presentan. Al ser gruesa y áspera, la arena puede ser abrasiva y causar daños en todo, desde los parabrisas hasta los motores. William, sin embargo, creía que el Lady Be Good se mantenía bien a pesar de las condiciones. Así que él y la tripulación siguieron adelante solos. Entonces, a solo 30 minutos de llegar a Nápoles, no le gustaba el rendimiento de los motores y sabía que la arena era la culpable. Al igual que los otros 27 participantes de la misión, William decidió dar la vuelta y regresar a Saluch. Casi tan pronto como el Lady Be Good apuntó hacia el sur, su radiogoniómetro automático dejó de funcionar. Este equipo defectuoso es crucial para la navegación de un avión, ya que muestra constantemente su rumbo. Irónicamente, el problema no fue causado por la tormenta de arena, pero aún así fue un problema grave. Ubicado a más de 1.100 kilómetros al sureste de Nápoles, sería casi imposible encontrar a Salutes si William no tuviera idea de la dirección del avión. En mejores condiciones, la tripulación navegaría a simple vista, utilizando puntos de referencia en tierra. Pero era imposible que eso sucediera durante una tormenta de arena en Libia y sus alrededores. Dado que Salutes se encontraba en la parte norte del país, la costa libia con el mar Mediterráneo habría sido el mejor punto de referencia que los hombres podrían haber deseado, ya que las ciudades son escasas en la zona. De hecho, incluso hoy en día, la región cuenta con pocos pueblos y ciudades establecidos debido a que es una zona dominada por el vasto y árido desierto del Sáhara. No se sabe con certeza por qué los funcionarios y los operadores de radio tomaron las decisiones que tomaron esa noche, pero en cualquier caso, el avión no recibiría ayuda de navegación. Y pronto, no solo una tormenta de arena seguía causando problemas de visibilidad en la región, sino que la noche ya había caído, lo que dificultaba aún más el vuelo a simple vista. Al final, el Lady Be Good no encontró salvas esa noche, y cuando la tripulación dejó de responder a los operadores de radio, los oficiales militares estadounidenses en el norte de África temieron lo peor. A primera hora del día siguiente, se lanzó una misión de búsqueda y rescate, pero nadie sabía dónde buscar, ya que la última ubicación conocida del avión estaba sobre el mar Mediterráneo. Fue entonces cuando el radiogoniómetro automático dejó de funcionar. Finalmente, cuando ya no había peligro, era improbable encontrar el avión y su tripulación. El ejército estadounidense informó que operaba bajo la premisa de que la mujer intolerante se había hundido en el mar Mediterráneo y que los 9 hombres a bordo estaban presumiblemente muertos. Y con eso, los militares dieron el asunto por zanjado. Para 1958, la creciente dependencia mundial de los combustibles fósiles había desatado una carrera entre las compañías petroleras por encontrar nuevos y más fructíferos yacimientos de perforación. Y el norte de África, casualmente, los tenía en abundancia. Durante un vuelo de reconocimiento sobre Libia, varios geólogos británicos que trabajaban para una compañía petrolera buscaban por las ventanas cualquier rastro de petróleo. Cuando uno de ellos avistó una especie de campo de escombros, se lo señalaron a los demás, y el piloto sobrevoló la zona a baja altitud para que pudieran ver mejor de qué se trataba. No tardaron en darse cuenta de que se trataba de los restos de un avión que, sin duda, se había estrellado allí. Como parecía ser un avión militar, el piloto contactó con la base aérea de Gielas, en Libia, para informarles del descubrimiento. Sin embargo, al principio, las autoridades locales mostraron poco interés. No tenían constancia de la desaparición de ningún avión. Así que el descubrimiento prácticamente no les inquietó. Durante los meses siguientes, geólogos realizaron cada vez más estudios aéreos,
uno de los cuales resultó ser buen amigo del comandante de la misma base aérea. Tras inspeccionar el lugar del accidente desde tierra, en una de estas ocasiones, el geólogo escribió una carta al comandante con información detallada sobre lo que observó en el lugar, incluyendo registros de mantenimiento y los nombres de la tripulación encontrados en la ropa que aún se encontraba dentro del avión. Luego, al cotejar los nombres, los oficiales de Bieles, finalmente, comprendieron la importancia del hallazgo. Un equipo de investigación militar fue enviado a las coordenadas del lugar del accidente en mayo de 1959. 6 meses después de que se reportara por primera vez el accidente del avión. Y, efectivamente, había sido el Lady B. Good muchos años antes cuando William pidió ayuda a Salok. Esa noche de 1943, los operadores de radio cometieron un error crucial. En lugar de dar instrucciones verbales desde el principio, durante la tormenta de arena en plena noche, los oficiales de Salok decidieron disparar una serie de bengalas con la esperanza de que el Lady B. Good las detectara. Obviamente, aunque con buenas intenciones, el avión no pudo ver las bengalas. William, sin darse cuenta, pasó volando la pista y continuó hacia el sur durante 2 horas. Tras sobrepasar la pista, la comunicación entre la tripulación y tierra se mantuvo después de que los oficiales, al reabastecerse, se dieran cuenta de que quizás las bengalas no eran la mejor idea. Entonces comenzaron las instrucciones verbales, con la esperanza de que el avión aterrizara de alguna manera, pero ya era demasiado tarde. Para entonces, el avión llevaba demasiado tiempo volando en dirección desconocida y nadie, ni en tierra ni en el aire, sabía dónde estaba. De repente, la radio del avión se silenció, y todos los intentos de restablecer contacto fracasaron. Lo mejor que se podía deducir era que el avión y su tripulación se habían perdido en el Mediterráneo. En realidad, el Lady B. Good se pasó de la señal de saludos 700 kilómetros al sur, y los militares tenían razón al afirmar que el avión se estrelló en el mar, pero no en el Mediterráneo. En cambio, el avión patinó hasta detenerse en pleno mar de arena de Calancho. Esta zona abarca unas asombrosas 24.000 millas cuadradas de tierra árida e inhóspita. No hay agua, ni vegetación, ni sombra, y hay muy poca vida silvestre que pueda considerarse alimento. Cuando el equipo de investigación llegó muchos años después e inició una búsqueda exhaustiva del lugar del accidente, se encontró con una curiosa ausencia de restos humanos o actividad en la zona. Curiosamente, el avión se encontraba en sorprendentemente buen estado. Un examen posterior reveló que, al estrellarse en el desierto, no tenía ni una gota de combustible en los tanques. 3 de las 4 hélices también presentaban ondulaciones, lo que indica que no estaban operativas en el momento del impacto. Además, no había señales de explosión ni incendio, por lo que habría sido perfectamente posible sobrevivir. Sin embargo, la tripulación no estaba en el avión cuando se estrelló, como lo demuestra la falta de paracaídas en el Lady B. Good. Entonces se percataron de que debieron haber saltado del avión antes de que se estrellara y que podrían haber estado en cualquier lugar cuando ocurrió. El equipo de investigación amplió su área de búsqueda fuera del lugar del accidente. Y a unos 31 kilómetros al norte, se encontró la primera señal de la tripulación. En medio del desierto se encontraban paracaídas semienterrados y un par de botas de vuelo de goma, cuyas puntas formaban una flecha apuntando hacia el norte. Pero a pesar de tener alguna pista de a dónde podría haberse ido la tripulación del Lady B. Good, no se encontró nada más en la búsqueda inicial. Durante los 3 meses siguientes, los investigadores continuaron buscando los restos de los hombres hasta que la arena del desierto comenzó a provocar fallos en sus vehículos y demás equipos. Así, al igual que en 1943, el ejército estadounidense dio por cerrado el caso de Lady W. E. Good
y asumió que los cuerpos de los 9 hombres habían sido enterrados en la arena tras 15 años de exposición a los elementos del desierto. Transcurrieron 6 meses después de que se suspendiera la búsqueda, cuando empleados de la compañía petrolera hicieron otro descubrimiento impactante. Durante un vuelo de reconocimiento, dispersos en una pequeña zona, se encontraban los restos de 5 cuerpos humanos, todos vestidos con uniformes militares. Poco después, se descubrió que los nombres de esos uniformes coincidían con los de la tripulación de Lady Be Good en sus vuelos inaugural y final. El personal militar regresó entonces al desierto libio para investigar el lugar y recuperar a los aviadores caídos. Entre los objetos encontrados con los 5 cuerpos se encontraban linternas, chalecos de vuelo y fragmentos de material de paracaídas. Pero el descubrimiento que contaba una historia más completa de lo sucedido fue el diario del subteniente y copiloto Robert Toner. Entre el 5 y el 9 de abril de 1943, Robert anotó a diario en el diario una historia desgarradora de lo casi imposible. Lo que sigue es lo que se puede reconstruir a partir de esas entradas del diario. Tras perderse de regreso a Salutesh, el Lady Be Good se estaba quedando peligrosamente sin combustible, lo que obligó a los hombres a saltar del avión poco antes de que impactara contra el suelo. Aterrizaron alrededor de las 2 de la madrugada y la tripulación comenzó a reunirse, pero solo 8 de ellos se encontraron. Los hombres descubrieron que el subteniente John Worofkut había desaparecido, pero estaba demasiado oscuro para hacer algo al respecto. Al amanecer del 5 de abril, los 8 tripulantes buscaron a John con la mirada, pero seguía sin haber rastro de él. Y si querían sobrevivir, por desgracia, tendrían que empezar a moverse sin él. Entonces, los hombres partieron a pie hacia el noroeste. Aunque Robert no explicó por qué William eligió esa dirección, es posible que supiera que se había pasado del saludo y creyera que la pista estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. En cualquier caso, al partir el 5 de abril, lo único que tenían los hombres era la ropa que llevaban puesta, algunas raciones de comida y una cantimplora que solo estaba llena hasta la mitad. Esa era, literalmente, toda el agua que tenían. Afortunadamente, su primer día en el desierto fue sorprendentemente templado, e incluso con brisa. Pero al ponerse el sol esa noche, el calvario de la tripulación de Lady Be Good apenas comenzaba. Nadie pudo dormir esa noche debido a las temperaturas casi gélidas después de la puesta del sol, lo cual podría parecer contradictorio considerando el entorno. Pero de hecho, los desiertos son conocidos por ser bastante fríos por la costa. Noche. La arena no es un buen aislante, por lo que no retiene bien el calor. Los desiertos también son muy secos, y como prácticamente no hay humedad en el aire, la arena se enfría por la noche tan rápido como se calienta durante el día. Para combatir estas gélidas temperaturas, los hombres decidieron seguir moviéndose por la noche y descansar durante las peores horas del día, que alcanzaban temperaturas de 54 grados Celsius. Así que, a las 11:30 de la mañana siguiente, los 8 tripulantes se detuvieron a descansar y no volvieron a moverse hasta las 5 de la tarde. Durante ese tiempo, se dieron cuenta del gran peligro que corrían. La brisa que tenían había desaparecido hacía tiempo, y el sol era implacable. Como Robert lo describe en su diario, estaban prácticamente en el infierno. Al ponerse el sol, los hombres pasaron la noche caminando a intervalos de 15 minutos, y luego descansando 5 minutos una y otra vez. Bueno, hasta que salió el sol el 7 de abril. Para entonces, la falta de comida, agua y sueño les estaba afectando considerablemente, y ninguno podía ir muy lejos sin tener que detenerse a descansar. Empezaron a rezar con más frecuencia que a caminar, y fue en esa época cuando se dieron cuenta de que probablemente no saldrían vivos del desierto. A pesar de ello, los hombres continuaron. Al día siguiente, llegaron a un campo de altas dunas de arena.
tendrían que escalar para seguir adelante. El viento también había regresado, lo cual fue un cambio de temperatura bienvenido, pero también fue tan fuerte que levantó arena, lo que causó problemas oculares a todos los hombres. La situación fue tan grave que uno de ellos incluso perdió la visión por completo temporalmente. Un par de días después, el 9 de abril, la terrible experiencia llegaría a su fin para algunos. Cinco de ellos, incluyendo a William y Robert, estaban tan débiles por todo lo que habían soportado hasta entonces que no podían seguir adelante. Se decidió que los otros tres aún estaban en condiciones de caminar. Así que Harold Ripslinger, Guy Shelley y Vernon Moore continuaron prometiéndoles a los demás que regresarían con ayuda para sacarlos a todos de allí. Una de las últimas cosas que Robert escribió en su diario mientras yacía en la arena fue que todos estaban muy cansados. Solo querían que todo terminara. Trágicamente, su deseo se cumpliría después de la última entrada del diario. Tras el descubrimiento de los cuerpos en 1960, se llevaría a cabo una última búsqueda organizada del resto de la tripulación de Lady Be Good bajo el nombre de Operación Clímax. Participaron 6 vehículos para el desierto, 2 helicópteros y 19 soldados y aviadores. Y ahora que se había localizado al menos a algunos de los tripulantes, los oficiales podían concentrarse en un área mucho más pequeña. Para el 12 de mayo, esta estrategia dio sus frutos, ya que el cuerpo de Guy fue encontrado a 34 kilómetros al norte del lugar donde se encontraban los 5 cadáveres. 5 días después, los investigadores encontraron el cuerpo de Harold a 8 kilómetros al noroeste de Guy, en una zona de dunas de arena de 183 metros de altura. Cuando la operación Clímax concluyó oficialmente, solo 2 hombres, John y Vernon, seguían desaparecidos. Como ya había sucedido 2 veces antes, los empleados de la compañía petrolera se toparían con otro cadáver en agosto de 1960. Si recuerdan, John fue el único miembro de la tripulación que nunca se reunió con el resto de los hombres después de que todos abandonaran el Lady Be Good. Fue encontrado a 19 kilómetros al norte del lugar del accidente, y era evidente que el paracaídas de John nunca se desplegó correctamente. Y aunque el paracaídas redujo un poco su velocidad, no fue suficiente para que sobreviviera al aterrizaje. Así que sus restos fueron encontrados dentro de su traje de vuelo, con el paracaídas desplegado y enredado aún sujeto a su espalda. En cuanto a Vernon, su cuerpo nunca fue localizado, a pesar de cubrir un área de búsqueda de 6.300 millas cuadradas o más de 16.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, aunque el descubrimiento de los hombres resolvió en gran medida el misterio, también reveló circunstancias aún más trágicas. Si los 8 hombres hubieran tomado una decisión diferente, muy probablemente habrían sobrevivido al accidente en el desierto. Cuando la tripulación se reunió tras saltar del avión, se encontraban a unos 30 kilómetros al norte del Lady Be Good, prácticamente intacto. El avión se encontraba en condiciones excepcionalmente buenas en comparación con la mayoría de los accidentes, y lo que los investigadores encontraron en su interior fue desgarrador. Dentro había comidas preparadas para varios días, cantimploras llenas de agua, e incluso un termo lleno de café, que aún se podía beber más de 15 años después del accidente aéreo. Y eso no es todo. El avión que trajo a los miembros de la Operación Clímax al desierto libio también sufrió una falla en la radio poco después de su llegada. Como la radio dentro del avión seguía intacta, los miembros de la operación la retiraron y reemplazaron la radio rota dentro del avión, y funcionó a la perfección. Tras todos esos años en el desierto, aún había suficientes recursos para rescatar a los 8 tripulantes supervivientes, y para sobrevivir habrían tenido que caminar hacia el sur en lugar del noroeste. Sin embargo, esto no quita mérito al heroico esfuerzo ni a la aparentemente sobrehumana voluntad de vivir que demostraron desde su punto de encuentro en el desierto, tras saltar del avión, hasta el lugar donde se encontraron los 5 cuerpos. Se determinó que caminaron la increíble distancia de 85 millas
unos 137 kilómetros, y eso con solo media cantimplora de agua entre ellos. Aún más increíble, Guy caminó otras 21 millas para un total de 106, y Rip otras 5 antes de sucumbir a los elementos. Lamentablemente, a pesar de las grandes distancias que recorrieron, aún estaban muy lejos de la civilización, y aunque en ese momento no lo sabían, la única búsqueda que se llevó a cabo, mientras los hombres aún estaban vivos, fue sobre el mar Mediterráneo. Robert incluso anotó en su diario que los hombres no vieron ni un solo avión sobrevolando, al que pudieran hacer señales. Esta falta de actividad de búsqueda debió subrayar su necesidad de salvarse. Y, obviamente, lograron un esfuerzo admirable. De hecho, tras conocer lo que lograron, los expertos del desierto quedaron completamente atónitos. Según sus cálculos, los hombres mono tenían provisiones suficientes para que solo 2 de ellos pudieran recorrer un total de 40 a 48 kilómetros. Esta fue una hazaña que redefinió lo que los supervivientes del desierto creían posible. En cualquier caso, con el misterio de la desaparición del Lady Bigot completamente resuelto y zanjado, se realizó una última investigación para determinar la causa, de modo que el ejército pudiera aprender de sus errores y descuidos. Finalmente, se determinó que una combinación de mala visibilidad, errores de navegación y fuertes vientos que llevaron al avión más al sur de lo previsto fueron los responsables del incidente. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. Espero verte en la próxima.